Hermanos, primero que todo, buenas noches. Súper contento de poder volver a estar aquí. Ya llevaba un tiempecito sin poder subir a compartir con ustedes, porque realmente han sido tiempos raros, pero raros estos últimos tiempos. Pero bueno, Dios ha sido fiel. Estamos aquí, nos da la oportunidad de estar aquí, así que vamos a ello. Primero que todo, no estoy de luto porque vengo todo de negro, parece que vengo de luto. Realmente vine así para estar a juego con las niñas, con Ángeles y con Noah, para estar a juego con ellas. No, mentira, la verdad que coincidió y fue como, perdón, tengo que aclarar lo que no estoy de luto. Vamos a ello, oramos. Señor Padre, gracias porque tú eres bueno, Jesús, gracias por esta noche, gracias por la palabra y el mensaje, Señor, que creo y sé, Señor, que tú has puesto en mi boca, Señor, en mi corazón, Señor, para esta noche, Señor. Yo oro para que tú abras la mente y el corazón de mis hermanos, Señor, para que tú les hables directamente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo hoy vengo a hablar de un tema, no sé, creo que es bastante apropiado para la situación en la que nos encontramos hoy en día, y lo he titulado La crisis, el mejor momento para el éxito. ¿Ok? Y la verdad que es que con todo lo que ha pasado desde este año 2020, que ha sido un poco una locura, cuando ya creíamos que todo volvía un poco a la normalidad, estábamos todos más tranquilos, de repente vuelve una segunda ola de esto y empieza a crear más problemas aún. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros somos de los primeros que lo sentimos. La mayoría de aquí pues saben que mis padres tienen un restaurante y desde hace ya una semana y media no nos dejan abrir los negocios. Entonces yo pensaba que el impacto iba a ser un poco menor, pero me doy cuenta que hay mucha gente realmente que depende de cosas como esta. Hay mucha gente que depende de bares, mucha gente que depende de restaurantes. Entonces me doy cuenta que es una temporada en la que realmente hay una crisis. Realmente, más allá del virus, más allá de todo lo que ha sido bastante impactante, se está volviendo a alargar esa crisis. Pero al mismo tiempo yo veo la palabra de Dios y me di cuenta que en las crisis es cuando más oportunidades tenemos de lograr el éxito, el propósito de Dios para nuestras vidas. Antes de empezar, quiero definir lo que dice la Real Academia Española sobre estos dos términos, para que más o menos entendamos un poco cómo lo define, y luego ya os voy a contar un poquito sobre el tema, ¿ok? Dice: crisis, situación difícil de una persona o cosa, situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. El éxito es el resultado, en especial feliz, de una empresa o acción emprendida o de un suceso. Aquí vemos, para resumir un poco, o yo lo he resumido así como muy rápido, es que la crisis es algo malo y el éxito es algo bueno. No voy a entrar en determinación en qué es el éxito para el mundo, en qué es el éxito para los hijos de Dios. No quiero entrar ahí. Simplemente quiero que nos quedemos con que crisis, algo malo, éxito, algo bueno. Pero les quiero realmente que se nos quede en el corazón con estos puntos que voy a desarrollar, que la crisis, como he dicho, es el vehículo perfecto para llevarnos a ese éxito o a esa parte positiva. Primer punto, quiero que nos quede muy claro: la crisis no es provocada por Dios, pero sí es usada por Dios para sacar lo bueno. En la palabra, en Romanos 8:28, hay uno de los versículos que creo que más sabemos casi todos, y si no te lo sabes, te recomiendo que te lo guardes en tu corazón. Romanos 8:28 dice: sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Sabemos pues que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. El Señor nos ama un montón, Dios nos ama un montón, que Él aún estemos en esas crisis que muchas veces son provocadas por nosotros mismos, por nuestras malas decisiones, por nuestras malas actuaciones. Pero aún así Él dice: ok, quiero coger todo este desastre que se ha ocurrido, que se ha provocado,
y quiero sacar cosas buenas de Él, Dios siempre va a ir a sacar el oro que hay en ti para exponer esa parte de verdad y esa parte de esperanza que Él quiere poner en nuestras vidas. Sí, Nico, pero ¿y cómo lo podemos ver? Yo lo veo un montón en la figura de uno de mis personajes favoritos en la Biblia. José para mí es uno de los más grandes, porque crisis como las que conoció José, yo no creo que haya conocido otro en la Biblia. A José, primero que todo, sus hermanos lo encierran y lo venden como esclavo. Luego coge y cuando ya parecía que todo más o menos se estaba tranquilizando, una señora lo acusa, de un abuso. Y lo meten a la cárcel, segunda crisis. Pero ya, en medio de todo esto, en un proceso de años, llega su momento clave en el que es lanzado hacia ese éxito, a ser el segundo hombre más importante del reino. Y dice, sí, vale, Nico, sí, suena muy bien, pero ¿y qué? O sea, en todo ese proceso de crisis, ¿qué pudo haber sacado bien José? Señores, les cuento una cosa, José no hubiera sido tan buen administrador si no hubiera pasado ni por la cárcel. Dice la palabra, estaba leyendo antes, dice la palabra que cuando José estaba en la cárcel, el carcelero le daba las llaves y le decía, tú te encargas de esto, tú eres el encargado de esto. Señores, eso es saber administrar, eso es aprender a administrar. Y además de administrar difícil, porque los presos, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir alguna vez a una cárcel de visita o a visitar a un familiar o simplemente a una evangelización o lo que sea, pero el ambiente de la cárcel es un ambiente muy pesado y administrar una cárcel tiene que ser algo muy difícil. Pero él estaba ahí aprendiendo de administración, aunque en ese momento parecía una locura, porque él estaba en la cárcel. Recordemos que él administraba, pero él seguía durmiendo en la cárcel. Pero esa fue su escuela. Yo me acuerdo que hace como 8 o 10 años más o menos, salieron unas zapatillas muy, muy famosas que eran los Total 90 de Nike, que creo que la mayoría de mi generación fuimos encantados de esas zapatillas. Y esas zapatillas, la más barata, costaba 100 euros el par. Nosotros con mi familia empezábamos a tener una situación económica bastante difícil, pero lastimosamente teníamos algo que puedo decir que venía heredado casi por nuestra cultura, y era esa vanidad de ser casi que amor o enamorado de las marcas. Y hay un montón de gente que se gasta su vida intentando vivir por encima de sus posibilidades. Hay gente que quiere vivir supuestamente bien, pero lo único que hace es endeudarse con tarjetas de crédito todo el tiempo e intentar comprar ropa o cosas que no se las puede permitir. Pero nosotros, gracias a Dios, en medio de esa crisis, con mis zapatillas de 100 euros, que me las tuve que aguantar casi 4 años porque luego no había para cambiarlas, aprendimos, gracias a Dios, a tener sabiduría a la hora de administrar. Muchas de las cosas que nos ocurren, ya no solamente económicamente, en las cosas del corazón. Tener una experiencia amorosa que te ilusione y te rompan el corazón es de lo peor que pasa. Claro, yo también fui adolescente, yo también me enamoré y luego me desilusioné, lloré y dije, ay Dios, qué difícil es la vida. Pero todo eso me hizo aprender a administrar mi corazón, a saber a quién entregar mi corazón, cómo entregar mi corazón y cómo cuidar de mi corazón. A no entregarlo y no ilusionarme a la primera de cambio. Eso hizo que yo fuera teniendo una seguridad, por decirlo de alguna manera, emocional. Y esto funciona en todas las áreas, en lo económico, como he dicho, en lo sentimental, como he dicho, en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros necesitamos muchas veces casi que nos ocurran estas cosas para poder entender.
El apóstol Pablo, él decía que él sabía vivir en la pobreza como sabía vivir en la riqueza. Y eso nos deja una lección de que es necesario muchas veces aprender el camino. No es que es necesario que todos lleguemos a ser pobres, no. Pero sí es necesario que nuestro corazón sea tan moldeable que seamos capaces de adaptarnos a las situaciones, porque eso es sacar el oro que Dios puso en nosotros. Porque no todo el mundo está preparado para esas cosas. Yo me acuerdo hace como 10 años más o menos, yo tuve la oportunidad de ir a un viaje misionero a Brasil y íbamos en el avión y iba con la mayoría de ellos eran americanos, mis compañeros, y me acuerdo que una de las chicas, cuando llegamos a Brasil, me dice: oye, Nico, te quiero hacer una pregunta porque yo sé que tú eres de por aquí cerca. Y me dice: ¿por qué aquí no todos son negros? Y le digo yo: ¿qué? Y me dice: sí, porque aquí no todo el mundo es negro. Y le digo yo: tía, no sé, porque hay una mezcla. Y me dice: ya, pero es que esto no es África. Y yo: ¿qué? Y yo: no, esto. Entonces le intentaba explicar que nosotros estábamos en otro continente, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy yo con esto es al hecho de decir que no todos estamos preparados aún. Yendo a un campo misionero, que se supone que tú para ser misionero tienes que tener un corazón muy moldeable, porque siendo misionero tienes que aprender a vivir muchas veces de cómo lleve el día. Unas veces tienes para comer, otras no, otras veces puedes dormir en una cama, otras no. Pero aún con todo eso a veces nos cuesta. Entonces, a lo que yo voy es: Dios quiere en medio de todo eso moldear nuestro corazón para ir moldeándolo de acuerdo al propósito que Él puso para nuestra vida. Él moldeó a José de tal manera que cuando llegó a ser el segundo más importante de todo Egipto, él, cuando vio a sus hermanos, a los mismos que le traicionaron y le vendieron, no mandó a que los mataran. Perdónenme que les diga, pero sería lo más normal del mundo que lo hubiera hecho. Ellos se burlaron de él, intentaron matarlo prácticamente y lo dejaron abandonado. Lo más normal del mundo era que cuando él los vio, los dejara morir de hambre para no ensuciarse las manos, o los hubiera mandado a matar simplemente por venganza. Pero Dios sabía lo que había en el corazón de José, y durante todo ese tiempo fue moldeando su corazón para que cuando llegara la prueba de fuego, él tuviera su corazón tan moldeado a lo que Dios quería para su vida, que él ayudó a sus hermanos, los abrazó y lloró con ellos. Dios, en medio de todas nuestras crisis personales, va a moldear nuestro corazón para que cuando llegue nuestra prueba de fuego estemos preparados y estemos listos para ese momento. Punto número 2. La crisis me hace ver en qué momento está mi vida, tanto espiritual como familiar. No hay un momento más desesperante que cuando te dan una mala noticia, que cuando estás en una crisis. Ahí es donde se ve realmente lo que hay en tu corazón. Cuando se nos presenta un problema es cuando realmente lo que hay aquí dentro se muestra, porque todos podemos venir a la iglesia y parecer demasiado buenos, ir a nuestros trabajos, decir que somos cristianos y parecer que somos demasiado buenos. Pero cuando llega un problema, la manera en que tú enfrentas ese problema es la manera en que tú realmente vas a mostrar quién está en tu corazón y lo que está moldeando tu corazón. Lastimosamente, nosotros como seres humanos normalmente elegimos el camino erróneo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa que tenemos un problema económico y lo primero que pensamos muchas veces antes de venir a Dios a que haga un milagro, o pensar en que Dios va a hacer un milagro, es ir donde el vecino a que me preste dinero. Y si el vecino no me lo presta, me consigo un amigo de un amigo que va a ir a pedir un dinero prestado al banco para que me lo presten a mí. Y tú lo único que estás haciendo es endeudarte más y como que abrir un poco más la crisis y aumentarla un poco más. Hace poco hablábamos con un señor que trabaja para nosotros
Y él nos contaba la situación por la que estaba pasando. Y nos contaba que hace un año tuvo una crisis económica y que él no pensó en nada más, sino que necesitaba ese dinero ya y fue a conseguirlo con un prestamista. Y lleva 1 año y 2 meses y lo único que ha hecho ha sido pagar los intereses de ese dinero prestado y todavía sigue debiendo todo el dinero que debía antes. Y él nos decía que eso lo tenía muy afligido, muy triste, porque él trabajaba simplemente para pagar los intereses sin ni siquiera poder empezar a pagar su deuda. Porque una mala decisión en un momento de crisis puede desencadenar en mucha más crisis. Me encanta ver un ejemplo para mí increíble que pasa en la Biblia, en el libro de Reyes, en la Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, os digo rápidamente, a ver. Segunda de Reyes 20, del 1 al 6. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino la palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Yo siempre digo que las historias de la Biblia normalmente en nuestra mente, o por lo menos en la mía, suenan súper poéticas y súper espirituales. Pero es que le acaban de decir a un hombre que se va a morir mañana. Es como cuando el médico le tiene que decir a una persona que tiene cáncer y que le quedan pocos meses de vida. Pero él era un rey. Lo más normal que hubiera hecho el rey hubiera sido traer a todos los médicos porque él lo tenía todo a su mano, o simplemente organizar una gran fiesta de despedida. Pero Ezequías tenía su corazón fundamentado en la esperanza de Dios. Y él lo primero que hace es voltear su rostro hacia la pared. Lo que significa es entrar en su intimidad con Dios, llorar y decirle, Señor, auméntame mis días. Y eso es de inmediato llega Dios y enseguida manda la orden. Y Isaías, sin ni siquiera salir aún del palacio, se tiene que devolver porque Dios cambió su orden y le dice que le ha aumentado 15 años más su vida. Eso es un milagro instantáneo, porque él, en vez de abrir más su crisis, acudió a la roca firme, mostró lo que había en su corazón, que era la roca firme, y el milagro sucedió. Tenemos que saber muy bien dónde está nuestra roca, dónde están nuestros valores, nuestros fundamentos. Porque en medio de toda esta crisis que estamos viviendo, en medio de todo el confinamiento, me acuerdo que estuve viendo que después del primer confinamiento, los divorcios han aumentado y la violencia de género ha aumentado. ¿Y por qué pasa eso? Porque en un momento de crisis, tú sabes realmente lo que hay en tu corazón, cómo estás con tu familia, cómo estás espiritualmente. Y muchas veces no todo es tan perfecto como lo pintan. Y no es todo tan perfecto como a veces lo queremos hacer ver. Necesitamos cultivar una base firme, una base sólida, no solo con Dios, sino también con nuestra familia. Porque nuestra familia es el fundamento principal que nos va a ayudar a atravesar una crisis. Porque yo me puedo venir, llorar con Ramón, llorar con el pastor y que todos ustedes vengan, les cuento mi crisis, me dan un abrazo, me dan una palmadita, pero a la hora de dormir, quien va a estar conmigo en mi cama va a ser mi mujer.
Y si yo no tengo una buena relación solidificada con ella, no voy a tener esa estandarte que necesito, esa fuerza que necesito también. Necesitamos consolidar la relación con nuestra familia. Entonces, en esos momentos de crisis, en vez de renegar, en vez de decir, vengo, me acaban de echar del trabajo, encima llego a la casa y tengo problemas con los niños, y en vez de pagarla con los niños, tú lo que tienes que hacer es respirar y sacar lo que hay dentro de tu corazón, que para eso lo has tenido que cultivar y tenemos que aprender a cultivarlo. Porque a todos nos encanta dar la lista de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Paz, benignidad, gozo, paciencia, benignidad y dominio propio. Perdón, que era la palabra que me salía en inglés, perdón. Y dominio propio. Todos nos encanta decir la lista, pero en el momento de la verdad, ¿cuántos tienen dominio propio? Me encantó lo que predicó William el domingo porque fue muy sincero. Fue decir, sí, Dios nos ayuda, Dios da gracia, pero tú necesitas aprender a alimentar tu dominio propio. Tú necesitas alimentar al lobo del dominio propio, de las dones del Espíritu, para cuando llegue ese momento de crisis, saber cómo actuar. Dios está deseando aumentar nuestra fe, aumentar nuestra esperanza, nuestras finanzas. Solo que recordemos que cuando llegue una crisis, no vayamos corriendo al hombre, no vayamos corriendo a llorarle a Ramón, no vayamos corriendo a publicar en Facebook, pobrecito de mí, no. Tenemos que correr a hablar con Dios, a llorarle a Él y a pedirle a Él. Porque Él es nuestra solución y Él es el único que puede hacer esos milagros. Eso sí, les tengo que contar una cosa. Suena muy bonito lo que les acabo de decir, pero les voy a decir una cosa. En medio, el punto 3, perdón, dice, si en medio de la crisis tú decides creerle a Dios, creer sus promesas, lo más probable es que se vayan a burlar de ti. Y es que te vayan a tratar de loco, eso como mínimo. ¿Por qué digo eso y por qué les quiero aclarar o hacer hincapié en este punto? Porque muchas veces salimos de una predicación que nos ha dejado muy llenos y decimos, me voy a comer el mundo, y Dios te da una palabra, te va a decir que vas a conseguir trabajo al día siguiente. Llegas a la casa, vas a hacer tu currículum y de repente está tu hermano, tu marido, y dice, ¿para qué vas a salir? ¿No ves cómo está todo? Que están cerrando negocios, y se empieza a reír de ti, ¿sí o no? Estas cosas pasan. Y no digo que eso lo hagan ellos de aposta, pero simplemente que el enemigo sabe cómo minar nuestra moral, bajar nuestra fe, porque ese es su propósito. Así que tenemos que saber que si en medio de la crisis tú decides creerle a Dios, va a venir oposición. Me encanta cuando Daniel, el profeta Daniel, cuando él es tirado a la fosa de los leones, ahí lo tiran a la fosa de los leones y el rey se burla de él. Les recuerdo que cuando a Daniel lo tiraron a la fosa de los leones fue porque salió un decreto en el cual solamente tenían que adorar las imágenes del rey. Y él adoraba a Dios todas sus mañanas. Entonces, el rey, cuando lo sueltan a las fosas de los leones, el rey, hay un versículo en el que literalmente, en el versículo 16 del capítulo 6 de Daniel, el rey le dice a Daniel, tu Dios al que tanto sirves, que Él te libre. Como diciéndole, realmente si su Dios es tan real, que lo libre de esta, porque de aquí no lo saca nadie. Luego más adelante vemos como Daniel, sale completamente bien del foso. Pero él tuvo que pasar inclusive por ese momento de
humillación, de burla, por creer y pararse en las promesas de Dios. Yo me acuerdo que hace muchos años, yo siempre soy una persona muy, sí, más que nada, y es verdad, y a veces hasta que me da como pena conmigo mismo decirlo, pero yo cuando era más joven, más adolescente, durante mi adolescencia, fui demasiado ingenuo, y doy gracias a Dios por ello con las cosas de Dios. Yo me lo creía todo y Dios puso un sueño en mi corazón, en el peor momento de nuestra vida económicamente. Y Dios puso un sueño en mí, que era irme a la otra parte del mundo a estudiar. Ramón es testigo de todo esto, de hace tantos años, y nosotros estábamos pero mal. Nosotros teníamos un negocio en aquella época que lo único que nos daba era pérdidas y dolor de cabeza. Y irme hasta la otra punta del mundo salía demasiado caro. Y yo me acuerdo que cuando en aquella época yo tenía un mejor amigo y yo fui con todo mi corazón a decirle, oye, mira, Dios ha puesto esto en mi corazón y yo sé que Él lo va a hacer. Y su respuesta fue sacar 50 céntimos del bolsillo y tirármelos así como con risa y decirme, pues mira, a ver si algún día te vas a alguna parte. No sé por qué su reacción. Simplemente el ataque vino de una de las personas que yo menos me esperaba. Dolió, sí dolió. Pero en ese momento yo cogí mis 50 céntimos, dije, Señor, tú vas a multiplicar, y los metí en el bolsillo. Y Dios se glorificó. Fui, volví, anduve 10 países en 6 meses, pude hablar de Él hasta en donde yo nunca pensé que iba a ir. Pero Dios fue fiel. Dios fue fiel. Y en ese momento, cuando vengan esas burlas, cuando vengan esas desacreditaciones a lo que Dios ha prometido que va a hacer, tú tienes que pararte en eso, tienes que ser fuerte. Porque también te voy a decir una cosa: si Dios lo promete, tengo la mala noticia de decirte que no va a pasar mañana, o igual sí, que no va a pasar pasado, o igual sí, que no va a pasar dentro de un mes, o igual sí, que no va a pasar dentro de un año, o igual sí. Pero esto se trata de estar parados en Él, creerle las promesas a Dios, porque la Biblia dice que Él no es hijo de hombre para mentir ni arrepentirse. Hermanos, amárrense de sus promesas, cojan sus promesas, las que Dios les dio en ese momento de más frustración, de más dolor. Cójanse de ahí como su ancla, porque Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Cuando Dios le dijo a José, y vuelvo a José porque me encanta, como les dije, cuando José tuvo sus sueños, José vivía como el niño de papá. Cuando José tuvo los sueños de que él iba a ser más grande que sus hermanos, desde ese momento hasta que llegó a cumplirse el sueño, no les voy a decir exactamente cuánto pasó, pero me hago una aproximidad que pasaron mínimo unos 30 años, mínimo. Señores, en 30 años a todos se nos olvidan las promesas de Dios. Pero José lo mantuvo en su corazón. Y él en esos momentos de prisión, en esos momentos de acusaciones falsas, él lo guardó en su corazón. Y Dios lo prosperó y lo puso por encima de sus hermanos para que fuera bendición para sus hermanos. Porque José supo cómo agarrarse a las promesas de Dios. Y lo que Dios prometió hace 5, 10 años para cada uno de nosotros, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Número 4, necesitamos tener fe y pensamiento de reino en medio de la crisis. Esta es una de las cosas más complicadas que tenemos que hacer, porque nuestra mente nos encanta llenarla, encender las noticias hoy en día y llenarla simplemente de malas noticias. Los contagios suben, todo el mundo cierra, España pide no sé cuántos miles de millones, ya no hay dinero para pagar los ERTES, ya no hay dinero para pagar lo otro. Encima yo estoy aquí sin documentos, y si la gente que los tiene lo pasa mal, ¿qué más voy a hacer yo? Pero si Dios prometió algo, Él lo va a cumplir. Pero en ese momento es cuando yo tengo que poner
en marcha la mentalidad de reino. La mentalidad de reino que es creer sus promesas y pararme en cada una de las promesas que Él prometió que iba a cumplir. Tener mentalidad de reino es tener la capacidad de ver más allá de las circunstancias que nos esperan ahora. Nosotros ahora mismo, como he dicho antes, muchos de ustedes saben que nosotros tenemos un restaurante y ahora mismo nos encontramos en una etapa en la que nosotros estamos expandiendo nuestro negocio. Y hace 2 días teníamos una reunión con una gente que trabaja con nosotros y ellos nos decían, miren, nosotros tenemos que hablarles a ustedes con la verdad. Ahora es un momento en esta crisis en la que la gente de a pie, la gente de una situación económica normal, no está invirtiendo. Pero es el momento perfecto en el que nuestra cartera de clientes son gente con muchísimo dinero, porque ellos saben que los momentos de crisis son los mejores momentos para invertir. Necesitamos, como cristianos, tener esa mentalidad casi que de millonarios para saber que el momento de crisis es cuando yo más tengo que invertir, y no me refiero solo a lo económico, espero que me entiendan. Necesitamos tener mentalidad de reino para saber que cuando hay crisis es cuando más tengo que invertir tiempo en mi oración, cuando más tengo que invertir tiempo en mi comunión con Dios, e inclusive cuando tengo que tomar decisiones e invertir más tiempo en estar con Él, en trabajar más, en poder estar más concentrado y más enfocado, y inclusive de arriesgarme más creyéndole a Él. Les voy a hablar de alguien que realmente lo hizo y realmente para mí fue un loco también, porque cuando llegó su crisis, él no se la pensó 2 veces. Nehemías, la Biblia habla de Nehemías, que a él le contaron que su pueblo estaba totalmente destruido, que las murallas de su pueblo estaban totalmente destruidas, y él entró en crisis porque el amor que él tenía por su pueblo era impresionante, y él entró en crisis. Y a él, Dios lo puso delante del rey, y el rey le preguntó, ¿qué te pasa? Veo tu rostro de una manera diferente. Y Nehemías se arriesgó y dijo, esta es la mía. Perdóname que te diga, pero en aquella época que un rey te matara era lo más normal del mundo. ¿Por qué? Porque si la comida estaba mal o estaba bien, te podían meter en la cárcel o te podían matar fácilmente. Entonces realmente arriesgarse en aquella época a hablar de tus problemas con tu amo, con tu rey, era una cosa que nadie, o realmente casi nadie, se atrevía a hacer. Pero Nehemías cogió y dio el paso de fe y le dijo, mi corazón está triste porque mi pueblo está destruido. Y Dios puso gracia delante de él, delante del rey, y el rey le dijo, mira, te voy a dar parte de mi caballería, te voy a dar cartas de recomendación y te voy a dar provisión para que puedas reconstruir y cumplir tu sueño. Pero es que eso no solo le puede pasar a Nehemías, eso nos puede pasar a nosotros también si seguimos firmes y seguimos creyendo, teniendo esa mentalidad de reino de que Él lo va a cumplir. Nos encanta ver esto, ¿verdad? 2020, año de misión, año de milagros, misión de avivamiento. ¿Realmente en el 2020 hemos tenido una mentalidad de milagros? ¿Estamos teniendo una mentalidad de milagros? ¿O estamos pensando en que los milagros no pueden venir porque todo va mal, porque hay una crisis? Los milagros no dependen de la crisis que exista a nuestro alrededor. Los milagros dependen del hambre que nosotros tengamos, de la visión que nosotros tengamos. Si tú quieres ver milagros en tu vida, tienes que pedir a Dios aumentar tu fe y tener una visión de reino, pararnos en sus promesas y tener una visión de reino, de que Él lo va a cumplir. Aún en el 2020, aún en la segunda oleada del virus, Él lo va a cumplir. Pero necesitamos cambiar el chip y creer que lo va a hacer. Porque Dios es tan grande
como tú crees que Él es. Es decir, yo dejo que Dios gobierne en mi vida y me muestre los milagros que Él quiere mostrarme según lo que yo en mi mente dejo que Él haga. Quiero explicar bien esa parte, porque si yo pienso que Dios solamente es el policía que me castiga cuando yo cometo un pecado o hago algo malo, yo voy a ver a Dios simplemente hasta ahí. Yo no lo voy a ver como ese Dios Padre que me ama, que a pesar de mi pecado quiere cumplir su propósito en mí y quiere hacer un milagro a través de mí. Ese es el Dios que quiere transformar nuestra mentalidad y que quiere que nosotros recordemos que nuestra fe y que nuestra mentalidad de reino no depende de nuestras circunstancias de alrededor. Hace poco escuchaba hoy vi un video en YouTube que hablaba de un señor que él era limpiador en una fábrica de PepsiCo en los Estados Unidos. Y PepsiCo, ellos son los dueños de toda la marca de Cheetos, ¿vale? Entonces, estos empresarios estaban intentando buscar una fórmula nueva para Cheetos. Y este señor estaba limpiando, y él lo cuenta así propiamente en su libro, y él dijo: esta es la mía. Interrumpió, aún jugándosela toda, interrumpió y dijo: ¿por qué no prueban esto? ¿Por qué no probamos esto? Porque era simplemente echarle picante a los Cheetos. Fue todo un éxito. Fue todo un éxito. Después de un año, él era el supervisor nacional de innovación en PepsiCo. Él no le importó que él fuera el barrendero. Él no se dejó condicionar por sus circunstancias de alrededor. Este hombre simplemente creyó en su idea, la expuso y consiguió su éxito. Consiguió su victoria. Yo tampoco quiero venir a decirles aquí que todos vamos a ser ricos, que todos vamos a ser millonarios. Cuando digo éxito, espero que no me malinterpreten. Pero lo que quiero decir es que Dios va a ponernos en el lugar en el que Él quiere ponernos si nosotros nos arriesgamos. Punto 5, para no hacerlo mucho más largo. Dios se va a glorificar en ti y tú serás el testimonio viviente y el resplandor de su gloria. Yo creo que no hay libro más difícil que el libro de Job. Eso es un libro muy cruel. A mí me recuerda a una telenovela, porque usted la telenovela se tira año y medio viendo la telenovela, y del año y medio, año y 4 meses son de sufrimiento, y un capítulo es de alegría. Job es prácticamente lo mismo. Job son 42 capítulos, 41 son de todo sufrimiento y uno solo es de alegría. En el último capítulo de Job, me encanta cuando dice en el versículo 12, si no me equivoco, dice que los bienes y la situación de Job fue aumentada y fue mucho mejor que la anterior, que en el principio. Entonces, a lo que voy yo con esto, Dios va a cumplir su propósito y tú vas a ser su mejor testimonio. Les quiero contar una cosa. A mí hace 11 años me dieron una palabra
en el Salmo 126. Nosotros en aquella época estábamos muy, pero muy mal económicamente. Y yo siempre hablo en cuanto a económicamente porque ha sido una de las peores crisis en nuestra familia. Yo creo que la mayoría que me conocen hace mucho tiempo y conocen a mi familia saben por las que hemos pasado nosotros. Hemos pasado muy mal, pero muy, muy, muy mal. Y en medio de ello, me dieron a mí el Salmo 126 del 1 al 3. Y lo quiero leer porque lo quiero declarar para la vida de cada uno de los que estamos aquí. El Salmo 126 del 1 al 3 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Hágame un favor personal. Si de todo lo que les he contado aquí en estos últimos 20 minutos, media hora, si de todo lo que les he contado se quedan con esto y lo guardan en su corazón, para mí es más que suficiente, porque Dios es fiel y Él lo cumple. Señores, les cuento algo. En medio del primer confinamiento ha sido uno de los mejores tiempos para nosotros como familia económicamente. Hemos visto la bendición de Dios de una manera impresionante. Nuestro negocio ha subido de una manera impresionante en los últimos meses, cuando todo alrededor decía lo contrario. Dios ha puesto su mano sobre nosotros. Dios ha cumplido esa promesa y la sigue cumpliendo. Para mí era imposible 4 años atrás estar pensando en expandir mi negocio, en abrir nuevas tiendas. Pero Dios le ha placido que era así, le ha placido cumplir su promesa. No lo digo por vanagloria ni nada por el estilo. Lo digo para dar el testimonio, para darle la honra y la gloria a Él. La gente a la que le veíamos dinero, hemos podido pagarle a prácticamente todo el mundo. Y te dicen: es increíble lo que Dios ha hecho. Porque ellos te vieron cuando a mí me tocaba remendar 4 veces el pantalón porque no tenía para otro. Y ellos me ven ahora cuando estoy bien. Me ven ahora cuando acabamos de tener a nuestra sobrina, a nuestra primera bebé en casa, y vive como una reinita. Lo tiene todo. Porque el Señor ha dispuesto su palabra sobre nosotros y lo va a hacer contigo. Dios ha prometido que iba a estar con nosotros y que todo lo que nos sucede nos va a ayudar para bien. Entonces, parémonos, lleguemos a la casa, saquemos ese currículum. Me da igual si tienes papeles o no los tienes. Saca tu currículum, prepárate, ponte. Señor, tú lo vas a hacer. Señor, yo creo en lo que tú has hecho en Nico y en su familia, en lo que estás haciendo. Lo quiero, lo tomo para mí. Lo declaro, Señor. Te haces tu currículum y te vas a patear la calle, lo mandas. Llamas a este, llamas al otro, porque Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer. Lo ha hecho y lo va a hacer. ...2020 es un año de milagros, señores. Es un año de milagros. Y si Dios dio esto para que nuestra iglesia sea la insignia de nuestro año, es porque Él lo va a cumplir. Todavía quedan casi 2 meses para que termine el año. Si no has visto tu milagro, Él lo ha prometido. Él lo ha prometido. Señores, guarden esto en sus corazones. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y cuando vean que no sale, póngase en la canción. Milagroso,
abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Él lo va a hacer, señores, Él lo va a hacer. Padre, gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Jesús. Gracias por sus corazones hambrientos de ti, Señor, hambrientos de ver tus milagros, Jesús. Gracias porque yo sé que no hay crisis, Señor, que pueda parar tu mano, Jesús. Creemos en que tú lo vas a hacer, Señor. En que tú lo vas a hacer, en que cuando el mundo, las circunstancias dice que no es el momento, tú dices que sí es el momento, Jesús. Señor, danos esa firmeza, danos esa fe y danos esa valentía, Señor. Danos esa valentía, Señor, de conquistar las promesas que tú has puesto para nosotros, Señor. Yo bendigo los sueños de mis hermanos y bendigo, Señor, que en el momento en el que ellos estén flaqueando, tú eres su estandarte, Señor, y tú eres el que les levanta, Jesús. Padre, yo declaro, Señor, que en este mes y medio que nos queda para terminar el año, vamos a ver milagros y no vamos a parar de contar testimonios de que el 2020 ha sido un año de milagros para Misión de Avivamiento, para esta iglesia, para nuestras familias, Jesús. Porque ante todo, Señor, tú eres un Dios fiel y eres un Dios de milagros, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.